Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Virginia Reyes en su programa Vida y Cambio Climático junto con Ever. ¿Cómo estás, Ever? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, qué gusto saludarla. Bueno, pues el día de hoy tenemos un gran invitado, es el doctor Juan Carlos Sánchez, a quien nos da mucho gusto recibir. Seas bienvenido a nuestro programa. Y bueno, como siempre estamos reflexionando sobre temas de la vida, del cambio climático y cómo este nos toca. Y bueno, hoy tenemos una serie de situaciones que es importante que coloquemos sobre la mesa a la luz de la filosofía zapoteca. ¿Nos puedes presentar al doctor, por favor, Ever? Claro que sí, es para mí un gusto presentarlo, doctor. Juan Carlos Sánchez Antonio es filósofo y educador zapoteco, hablante de su lengua materna. Él es originario de San Pedro Comitlancillo, Oaxaca, México. Es profesor investigador de tiempo completo, adscrito al Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y tiene diversas publicaciones en revistas y capítulos de libros. Hay mucho que decir del doctor, pero debido al tiempo mejor hacemos un pequeño resumen. Adelante, doctora. Muy bien, muchas gracias por esta presentación. Pues, ¿cómo leemos la filosofía zapoteca? ¿Qué representa ser filósofo en una cultura tan emblemática en Oaxaca? Porque de los grupos importantes uno es el zapoteco. Sí, bueno, buenas tardes a todas y todos. Pues lo que representa la filosofía zapoteca, en mi caso, en nuestra cultura, pues representa pues, un valor muy importante, ¿no? Pero antes de eso quisiera yo explicarles cómo llegué al tema de la filosofía zapoteca. Y bueno, mi formación en filosofía, pues yo me acerqué un poco al pensamiento de la teoría crítica, el poscolonialismo francés, etcétera, ¿no? Y después entré al tema del giro postcolonial, el giro decolonial también latinoamericano. Y después, por necesidades de descolonización también del pensamiento, me veo en la necesidad de reconstruir lo que es el pensamiento zapoteco en mi cultura. Y además que soy hablante de la lengua materna, pues entendí la dimensión y la importancia de reconstruir lo que es el pensamiento filosófico. Y digo filosófico porque pues, la mayor parte de la literatura existente digamos, en la producción de la investigación de los zapotecos, pues no se toca tanto el tema de la filosofía, más bien la literatura, la poesía, ¿no? Investigación antropológica, arqueológica, pero el tema de la filosofía, pues no, digamos que no es tan del todo estudiado. Entonces de ahí fue mi interés por mi formación filosófica, de empezar a reconstruir el pensamiento filosófico de los zapotecos, y de ahí, digamos, la importancia que yo le doy y lo coloco como un posible escenario para empezar a descolonizar lo que es el pensamiento, ¿no? Como una posibilidad también. Oye, pues qué importante esto que nos acabas de decir, porque justamente cuando uno habla dentro de esta mirada decolonial, ¿no? Que es tu lugar de enunciación, desde dónde te posicionas, cómo te posicionas frente a esa realidad. Y qué importante, doctor Juan Carlos, que lo está trabajando usted dentro de su cultura, ¿no? ¿Quién soy? ¿Cómo soy? Y cómo esta parte que pocas veces damos cuenta, ¿no? De cómo te toca tu quehacer, porque tú como cientista social, ¿no? Empiezas a entrar en un proceso académico, teórico, pero también te repiensas, ¿no? Y en ese repensarte, pues llegas a este posicionamiento, que de hecho quiero señalar a nuestro auditorio, a nuestra audiencia, quienes nos ven, que tiene un premio pues, por ser filósofo, ¿no? Y ha estado justamente en una de las revistas a nivel internacional que te han colocado ahí ya como un filósofo zapoteco, lo cual es algo bastante destacable por el trabajo que ha venido realizando. Y en este sentido, pues te reconocemos también aquí en el programa por Juan Carlos, porque es algo que habla mucho de la identidad de un grupo originario en Oaxaca que se presenta así ante el mundo. Y bueno, en esta parte de la filosofía zapoteca, ¿cómo entras? ¿Cómo miran los zapotecos estos dos temas que nos convergen en este programa, vida y cambio climático? ¿Qué piensan ustedes de la relación humanidad-naturaleza? Bueno, creo que ahora sí me siento en condiciones para poder responder a esa pregunta desde la filosofía de los zapotecas, que ya después de
hacer una investigación más exhaustiva. Ya al posicionarme con mi lugar de enunciación, lo que es el pensamiento filosófico, puedo ver desde otras matrices culturales la visión que tienen nuestros antepasados, la relación que tenían con la madre naturaleza. Entonces yo, también uno de mis propósitos de la motivación del por qué me acerqué al pensamiento filosófico de los zapotecas fue el tema del calentamiento global, ¿no? Como de explicarme el por qué se está dando este calentamiento global y qué fue lo que pasó o hicimos como civilización para llegar a este colapso civilizatorio, este colapso ecológico. Y en la revisión de lo que es todo el pensamiento metafísico de la filosofía, desde los 2600 años antes de Cristo, bueno, de 2600 años, con Parménides, por ejemplo, nos damos cuenta de dónde viene el origen metafísico de este colapso ambiental. Y la necesidad de revisar y buscar otro tipo de horizontes que nos permitan explicar una relación distinta del ser humano con la madre tierra, pues me vi en la necesidad de recurrir a la reconstrucción de otras matrices filosóficas que no fueron contempladas por la razón occidental. Y es ahí donde yo arribo para poder reconstruir mi lugar de enunciación, y desde ahí, digamos que podemos ver ya, un panorama distinto para comprender el por qué estamos en esta situación del cambio climático. Y ya ubicado en la filosofía zapoteca como lugar de enunciación, consigo o vemos de que este calentamiento y que este colapso pues es realmente delicado, muy crítico, ¿no? Por ejemplo, en la región del Istmo de Tehuantepec, pues ahorita está pasando una zona muy delicada por la cuestión de la lluvia, ¿no? Mucha gente sembró y ahorita no está lloviendo, ¿no? Entonces ya la gente se empieza a preocupar, ¿no? Y hace como 2 meses la temperatura que se registró ahí fue de 40, con una sensación térmica de 42. Entonces la gente ya empieza a preocuparse por el tema del calentamiento global, y es ahí donde yo arribo un poco con la filosofía de los zapotecas para empezar a trabajar con la gente en las comunidades, ¿no? Y ver qué aspectos positivos se puede recuperar de las filosofías ancestrales para poder cofertilizar o cofecundar nuevas prácticas de producción de vida, ¿no? Producción en el campo, pero ya no de esta visión occidental en el que nosotros estamos formados, ¿no? Y como sabemos que es una visión que, lejos de unir al hombre con la tierra, lo separa, ¿no? Y en la filosofía zapoteca lo que vemos es una unión de la subjetividad humana con la madre tierra, ¿no? No existe esa separación hombre-naturaleza en la filosofía zapoteca y también en las filosofías ancestrales. Entonces creo que el pensamiento filosófico de los pueblos ancestrales en este siglo va a ser de mucha importancia, porque de aquí se va a definir lo que sigue en los próximos 50, 80 años. Y creo que el pensamiento de los pueblos ancestrales tiene mucho que aportar ante ese tema, ¿no? Claro, en ese saber, conocimiento de los pueblos zapotecos y esta preocupación que tú comentabas, ¿no? De que la sequía, el cambio climático, ¿qué tipo de conocimientos o saberes ancestrales han implementado, ¿no? Por ejemplo, ¿hay alguna ritualidad para la siembra, para pedir lluvia? ¿Qué acciones el pueblo zapoteco está diciendo vamos a recuperarlo para poder hacer esto y revertir un poco sobre la situación que estamos viviendo? Bueno, el Istmo de Tehuantepec es una región muy sui generis. Digamos que los embates de la modernidad han digamos, colonizado en gran parte el territorio del Istmo de Tehuantepec. Entonces, estas prácticas de ritualidad y recuperación de lo sagrado de la tierra ha sido muy amenazado por el progreso de la modernidad. Entonces, no es del todo tan visible. Si bien existen algunos esfuerzos muy iniciales, considero de que, al menos como lo estoy pensando, creo que va a haber una etapa en el Istmo y en otras partes del estado y del país seguramente, en el que pues ya ciertas personas van a empezar a recuperar, a reflexionar sobre lo que está pasando y a recuperar los saberes ancestrales de nuestros pueblos originarios. Inicialmente ya por ejemplo, concretamente en mi pueblo, que es Conitancillo, está el Centro Autónomo Comunal de Aniguea, donde pues poco a poco se está recuperando el saber ancestral de los pueblos, ¿no? Las prácticas agroecológicas. Ya en algunos eventos pues se recupera la cuestión ancestral, los rituales, ¿no? Con los niños, con los jóvenes. Bueno, son esfuerzos muy mínimos ante el embate de la modernidad, pero ahí poco a poco se va poniendo la semilla para que los
los estudiantes, los jóvenes, empiecen a recuperar lo que son los saberes ancestrales de sus pueblos, y en ese sentido, pues ir digamos, pues fecundando un poco a poco, pues el saber de la tierra, el saber de los campesinos, la lectura de los astros, la lectura de la luna, de las estaciones, y seguir los movimientos, digamos, pues, oportunos para poder sembrar, hasta donde lo permita también la situación del cambio climático, ¿no? Pero los esfuerzos son iniciales, pero ahí van poco a poco, ¿no? Bueno, también en otras regiones están los centros autónomos que están impulsando esos procesos y de forma inicial, ¿no? Pero ahí claro. va. Sí. A mí me llama mucho la atención cuando señalas esta parte de los embates de la modernidad. Hoy en día se nos habla que tenemos en el Istmo de Tehuantepec justamente desarrollándose un megaproyecto, ¿no? Que ese es un embate de la modernidad, esta cuestión del interoceánico, que si bien va a traer un beneficio para algunos, los locales serán los más afectados. Hace unos días circulaba una fotografía de un jaguar paseándose en las construcciones, ¿no? Y así como esos han salido que en Mitla, que en la Sierra, que en los Mijes. ¿Qué dice el pueblo? ¿Cómo lo ven ustedes esto que está aconteciendo allí? Si bien esos embates de la modernidad atentan contra este pueblo originario, ¿han sufrido desde Comitancillo alguna situación? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo se piensan? Bueno, ahorita el tema del interoceánico es un tema que todavía no se ha tocado en la población, ni en la región, más bien se escucha, ¿no? Que va el proyecto interoceánico y que se está pasando, digamos, el restablecimiento de las vías férreas del tren como un proyecto del gobierno, ¿no? Para poder cruzar la mercancía y conectar ambos océanos. Me parece que el tema de fondo va a ser cuando este embate llegue con mayor fuerza con los parques industriales y a la gente pues se le dé la información oportuna de los beneficios y lo que puede generar también esto como inversión. Entonces yo creo que en la población seguramente en su momento se estará advirtiendo la información de los beneficios, pero también del carácter perjudicial de estas inversiones transnacionales. Y al menos en lo personal, hablando ya desde mi punto de vista, creo que este embate de la modernidad, creo que esta inversión del interoceánico, y ya hablo a título personal, creo que lo que va a generar es una aceleración de la descomposición social y si de por sí ahorita ya no llueve mucho y hay una escasez de agua, incluso pues la desertificación de los mantos acuíferos, eso puede acelerar más las consecuencias del cambio climático. Entonces yo lo vería a título personal como un tema que lejos de ayudar a la reforestación, al fortalecimiento de los mantos acuíferos, al fortalecimiento de lo comunitario, lo que va a generar es, digamos, una aceleración de los embates de la modernidad y con las consecuencias pues, que ya quizás muchos nosotros sabemos, ¿no? Que es la reducción de agua, la reducción de la lluvia y con eso pues probablemente migraciones, aumentos de violencia, inseguridad, etcétera. No menos es una lectura muy personal, pero que ya en su momento la población irá tomando sus propias decisiones cuando así sea necesario, ¿no? Claro, un poco en el mismo tono de la doctora, ¿no? Es decir, vemos los embates de la modernidad, por ejemplo, igual y no está afectando directamente, pero tipo como la COVID, ¿no? De que se oía que viene y de repente llegó, ¿no? O sea, ¿qué tanto o qué tan filosóficamente podemos decir que esos estragos de la modernidad se escuchan, pero que en algún momento va a llegar? Y cómo las poblaciones, no solamente zapotecas, más bien la pregunta es, como filósofo de un grupo de los zapotecos o zapotecas, ¿cómo ves que la gente de estos pueblos, no necesariamente zapotecos, comienzan a resguardar o qué acciones tienen para resguardar ese conocimiento, saber que tienen, ¿no? Hablo de la medicina tradicional, de los saberes campesinos, de esta vinculación con la madre naturaleza. ¿Hay algún tipo de, no sé, reforzamiento para cuidarse todo este saber o simplemente es, si va a venir la modernidad, que venga? Es una buena pregunta. En el Istmo, concretamente en Comitancillo, digamos que los esfuerzos para poder recuperar estos saberes ancestrales es todavía muy inicial.
Afortunadamente nosotros desde hace unos 3, 4 años, bueno, desde un poquito más, estamos impulsando lo que son los centros autónomos comunitarios, afiliados a la UACO, ¿no? Que es la Autónoma Comunal de Oaxaca, en la cual pues se está haciendo el esfuerzo inicial y con avances importantes y notables de empezar a recuperar el saber de los campesinos, ¿no? El saber de los abuelos, de las abuelas, para que de esta manera pues las futuras generaciones, que son los jóvenes, los niños, empiecen a acercarse un poquito a la importancia de recuperar los conocimientos tradicionales, el conocimiento de la tierra, el conocimiento de los abuelos, de los campesinos, y que pues poco a poco ellos vayan asumiendo ese rol protector, ¿no? De cuidar su lengua, cuidar sus saberes, y con los procesos, por ejemplo, la última información que tengo es que están generando ya prácticas agroecológicas de producir biocomposta, ¿no? De clasificar la basura, ¿no? Luchas muy locales, muy puntuales, pero creo que son esfuerzos muy mínimos, pero creo que en su momento, ya cuando la gente vaya, digamos, teniendo mayor conciencia del impacto ambiental que va a generar los embates de la modernidad, los embates del progreso, pues van a empezar a recuperar, a cuidar lo propio, ¿no? Para empezar a construir formas de vida dentro de lo posible en resistencia con este proyecto del interoceánico, ¿no? Claro. Y allí, por ejemplo, yo me pregunto, ¿no? Dentro de esta perspectiva que trae la Universidad Comunal de Oaxaca, ¿no? Que es defender el territorio, recuperar toda la cuestión de las fiestas, posicionarse desde la cultura, etcétera. ¿Dará tiempo? Porque ya tienen al interoceánico allí. Sí. Y entonces este interoceánico ya está operando, ya va a empezar, ya el presidente ya fue a inaugurar el primer tramo del Tren Maya, ¿no? Entonces ya viene. ¿Dará tiempo de generar todo un proceso de conciencia de qué implica todo este deterioro ambiental que es parte de los embates de la modernidad? ¿Y qué implicaciones tiene en la cultura de esta sociedad zapoteca del Istmo, ¿no? ¿Dará tiempo? ¿Cómo lo percibes? Sí, es otra buena pregunta. Yo, bueno, ya estaría hablando como a título personal también. Que el interoceánico es un proyecto que se está dando, ¿no? Y va avanzando, ¿no? Yo no vislumbro a lo mejor una recuperación de todos los saberes en un tiempo muy corto. Creo que la resistencia va a ser muy puntual, muy pequeña, ¿no? Muy relativamente aislada, ¿no? Después, cuando vean realmente como el COVID, los embates reales, ya de piel a piel, lo que está pasando, y cuando vean de que ya el agua de los pozos ya no hay agua, ¿no? Entonces van a decir, oye, pues ¿qué está pasando, no? Que ya deje de llover cada vez menos y la temperatura aumente, y se empiecen a asociar, pero ya con los efectos negativos de la modernidad, donde yo probablemente atisbe pues otro tipo de repliegue y otro tipo de construcción de estrategias a lo mejor más puntuales, que permitan el diseño de estrategias de vida que se van construyendo de manera colectiva, ¿no? Yo creo que no da tiempo para detenerlo, ¿no? Quizás el tiempo que quede es para cuidar, proteger lo poquito que quede, y empezar a pensar procesos de captación de agua, de lluvia en el ambiente, empezar a imaginar otras estrategias de sobrevivencia al tiempo que eso acelera digamos, el colapso ambiental de la región, ¿no? Claro. Para ir cerrando, Ever, ¿quieres comentar algo? Lo que pasa es que como que hay muchas preguntas por hacer, ¿no? Porque si bien la COVID se escuchaba en China, en España, más para acá, no, ese es aquí mismo, ¿no? En el estado, ¿no? Entonces como que pareciera que no hay tiempo, pero bueno, hay también ahí algunos autores que hablan sobre la capacidad humana, ¿no? Es decir, los hombres reconstruyendo, haciendo, inventando la historia, etcétera, ¿no? Fíjate que me llama la atención la mención de filósofo zapoteco. Es la primera vez que lo escucho, y qué bueno, ¿no? En ese mismo sentido, yo pensaría que el filósofo zapoteco guarda un cúmulo de conocimiento respecto a la comunidad, la población, etcétera, y que al mismo tiempo buscaría, por ejemplo,
un resguardo de ese saber y de ese conocimiento. En tu proyecto profesional, de vida o como filósofo zapoteco, ¿tienes alguna idea de cómo vincular a la comunidad con los jóvenes, los niños, las mujeres, y quizá también cómo hacer este clip no solamente con la comunidad, población, territorio, sino también con la universidad? Porque creo que esa parte es también como muy importante, ¿no? Y también nosotros como investigadores, ¿cómo podemos sumarnos a este proyecto que particularmente es tuyo, pero que quizá en algún momento podamos incidir de alguna manera, ¿no? Sí, es una buena pregunta también. Bueno, el esfuerzo ahorita se está impulsando con el SEA común de Comitancillo, y existen también en Matías Romero, en Huatán, en Ixtepec, impulsar poco a poco las asambleas, ¿no? Que es, digamos, que la gente no está tan de todo acostumbrado, pero se está impulsando poco a poco el empleo de la asamblea como una estrategia de organización, ¿no? Quizás ahorita la asamblea se toma como toma de decisiones, pero cuando ya el embate crudo del cataclismo que llega a la región, creo que la asamblea va a ser una estrategia muy importante para poder organizar a las personas. A título personal, lo que estoy haciendo, por ejemplo, en este momento es, bueno, ya terminé el libro, se va a publicar, espero este año, que es como un primer testimonio, una evidencia de casi 700, 800 páginas de filosofía zapoteca, ¿no? Que recuperé con documentos de muchísimos tiempo, incluso con una reconstrucción de hace 10.000 años, ¿no? De los cazadores recolectores, es decir, toda una información que se va a publicar, pero a lo mejor puede ser un pequeño testimonio digital y físico de lo que es un conocimiento filosófico. También a título personal estamos trabajando con una red internacional de intelectuales que nos desprendimos, bueno, más bien formamos parte de un seminario con Enrique Lev. Trabajamos allí un tema del cataclismo ecológico, y después nos juntamos con una red de investigadores donde pensamos vincular a las comunidades, ¿no? Pero en la cuestión ya de la construcción de estrategias de sobrevivencia, ¿no? Para cofecundar los saberes ancestrales con las prácticas de sobrevivencia. Digo sobrevivencia en el sentido de cuando ya no llueva y cuando el agua se disminuya o se desaparezca. Entonces ahí empezar a echarle como mayor pensamiento al tema, para vincular las comunidades con otras comunidades e ir pensando a lo mejor probablemente un primer congreso internacional sobre comunidades ancestrales y sobre lo que están haciendo para poder atender el tema del calentamiento global, ¿no? Digamos que lo que estamos haciendo en este momento. Y bueno, pues están también invitados, por si quieren formar parte del proyecto, de trabajar con las comunidades, pero ya no tanto en el tema de a lo mejor de ver si se detiene o no. Ese es un tema que yo considero que es irreversible, es decir, claro, es parte de la constitución del capitalismo, y este cataclismo es parte del modo de vida occidental, y hasta que esto llegue a sus últimas consecuencias, los que sobrevivan van a empezar a poner la piedra, o una nueva piedra sobre la construcción de las nuevas comunidades, y creo que ahí el saber de las comunidades ancestrales va a jugar un papel importante para la reconstrucción de un tejido nuevo y vivo hacia un horizonte distinto a la que actualmente conocemos, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, Juan Carlos, por venir a traernos estos planteamientos, y sobre todo porque hay retos, ¿no? Muy importantes, que justamente eso tratamos en este programa, de que a la luz de lo que nos están comentando nuestros invitadas, nosotros podamos decir, ¿y qué podemos hacer nosotros, no? No esperemos esto que está pasando nosotros, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Por supuesto que esto es global, ya pasa en Comitancillo, pasa en Oaxaca, pasa, veíamos el otro día con otro invitado, algunas condiciones en Guadalajara, y pasa en todos lados, ¿no? Entonces, pues gracias, Juan Carlos, por esta reflexión que nos traes tan importante de comprometernos todos, ¿no? Al cuidado del ambiente, y sobre todo de hacer acciones en pro de nuestro planeta. Te queremos invitar a que nos traigas ese libro aquí, claro, y lo presentemos, claro, y lo platiquemos, porque son muchos años que logras compactar en un texto, siglos, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso va a ser algo muy importante. Agradecemos su atención y los esperamos en la próxima emisión de Vivi Cambio Climático. Linda tarde.